Muy buenos días, muy buenos días. Gracias a Dios por esta mañana que podemos estar nuevamente adorando al Señor a través de las alabanzas que acabamos de entonar, pero ahora vamos a la exposición de la palabra. Marcos capítulo 12, vamos a empezar el capítulo 12, ya estamos relativamente cerca de terminar, ¿ok? Nos quedan unos 4 capítulos más por delante, son 16, así que bueno, gracias a Dios hemos avanzado. Pero antes de comenzar, mis hermanos, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor, que nos has permitido llegar con bien, estar en este lugar, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que los guardaste durante la semana. Gracias, Señor, porque has sido fiel, has sido misericordioso para con cada uno de nosotros. Te pedimos que esta mañana, Señor, hables a través de tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Habla, Señor, a través de tu siervo y que sea tu palabra, Señor, viniendo a nuestras vidas, a nuestros corazones y tu Espíritu Santo haciéndola firme, Señor, también, que pueda transformarnos desde lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Te doy gracias y pongo este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, para todos los que van a los grupos de conexión, que supongo que somos la mayoría, ¿verdad? Y para quienes seguimos el formato que se supone deberíamos de seguir en el grupo de conexión, esa famosa presentación, nosotros somos muy estructurados en el grupo donde estamos, ¿verdad? Entonces siempre tenemos nuestra presentación, es el grupo académico, le digo yo. Eh, y una de las primeras preguntas, o más bien la primera pregunta, ¿verdad?, que se hace para iniciar el estudio es justamente, ¿hay algún antecedente para entender el pasaje? Y bueno, ahí empezamos y abrimos la escritura y nos demoramos 1 hora viendo el antecedente para poder entender el pasaje. Ya dijeron que sí, saben que no estoy mintiendo. Eh, entonces, hoy quiero que se hagan esa misma pregunta ustedes. Y ya voy a dar la respuesta también del martes o miércoles, depende de cuándo se junten, ¿verdad? ¿Hay algún antecedente? Sí, sí hay algún antecedente. Capítulo 11, justamente, verso 1, ahí empieza el antecedente para entender lo que está sucediendo aquí. Estamos ubicados en la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, cuando Él justamente entra a Jerusalén montado en ese pollino, en la tan afamada entrada triunfal, ¿verdad? Y entonces nosotros ahí vemos en el capítulo 11 que había una multitud, ¿verdad?, de miles de personas seguramente ahí congregadas, echando sus ropas, echando ramas delante del Señor Jesús cuando Él iba entrando en este pollino, y entonces toda la gente vemos que le aclama, ¿verdad?, y comienza a dar voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, Hosana en las alturas, ¿verdad? Eso es lo que todos estaban aclamando. Una escena espectacular, maravillosa, pero que al mismo tiempo vimos en esa predicación cuando nos tocó ver Marcos 11, que muchas de esas personas lastimosamente solamente estaban diciendo esto sin realmente creer o entender lo que estaban diciendo o haciendo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban otro tipo de Mesías y después lo vimos, porque estos mismos que le aclamaron Hosana fueron los mismos que lo crucificaron 1 semana después. ¿Verdad? No tiene sentido, pero lamentablemente ellos no entendían. Entonces viene eso y justamente después que viene la maldición de la higuera, ¿verdad? Que hace como una señal profética, ¿verdad? Condenando el Señor de alguna manera la religiosidad externa o aparente, pero al final estéril del pueblo, ¿verdad? De Israel. Y entonces, posterior a eso, inmediatamente después, lo que sucede es que vuelca todas las mesas de los cambistas y les tira absolutamente todo por ahí, limpiando el templo, ¿verdad? Denunciando la corrupción espiritual de estos hombres. Para, finalmente, con lo que vimos nuestro hermano David, hace 2 semanas, ¿verdad? La anterior fue global, que fue abordado por estos religiosos con una pregunta bien cargada de hostilidad, que le dicen, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad para hacerlas? Básicamente lo que estos religiosos estaban tratando de hacer era poner a Jesús contra la pared, ¿verdad? Querían obligarlo a darle una respuesta que pudieran usar en su contra, y le preguntan que lamentablemente cómo estaba haciendo él el bautismo, ¿verdad? De Juan. Dice, ¿es del cielo o es de los hombres?
¿De quién de los dos? Contéstanos, ¿verdad? Obviamente ellos no querían irse en contra de la gente porque sabían que si decían que no era de Dios, pues ellos sabían o entendían que Juan el Bautista era un profeta de Dios, no se los querían echar encima, ¿verdad? Y entonces mejor dicen, bueno, no tenemos ninguna respuesta. Y justo después de ahí, es entonces que nosotros nos encontramos justamente en Marcos capítulo 12. Y vamos a abrir nuestras Biblias, váyanse por favor a Marcos capítulo 12 para ver exactamente lo que está sucediendo ahí. Marcos capítulo 12, los versos 1 al 12, justamente vamos a estar viendo esta mañana. Entonces, Jesús les dice eso, ¿verdad? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber con qué autoridad? ¿Quieren saber con qué autoridad estoy haciendo esto? Bueno, yo soy. Mi autoridad viene del dueño de la viña. Yo soy el enviado, ¿verdad? Entonces, por eso esta parábola que vamos a ver esta mañana es súper confrontadora, porque es una palabra de juicio contra los líderes religiosos de Israel, pero también una parábola de revelación acerca de quién es Cristo. Él se presenta aquí como el Hijo amado, como el enviado por Dios, como el rechazado por los hombres, ¿verdad? Como el asesinado por los labradores, pero exaltado por Dios como la piedra cabeza del ángulo. Entonces, mis hermanos, yo quiero que esta mañana podamos ver algo. Y no solamente pensemos que esta parábola nos muestra la maldad de estos líderes religiosos del primer siglo, porque obviamente lo está haciendo, pero esta parábola también es para nosotros. Nos está hablando a nosotros completamente. Hace que nosotros podamos preguntar, bueno, ¿y qué hemos hecho nosotros con el Hijo enviado? ¿Lo hemos recibido? ¿Lo hemos reconocido? ¿Lo hemos honrado? Pues, ¿y estamos dando frutos para su gloria o lo hemos rechazado al igual que lo hicieron estos labradores? Porque esto es uno de los puntos centrales del pasaje. El dueño de la viña vino buscando fruto, lo vemos en el punto, en el punto número 2, en el verso número 2. ¿Verdad? Él vino buscando fruto, lo mismo que hizo con la higuera. Vino buscando fruto a la higuera, pero no lo encontró. No vino buscando apariencia, no vino buscando religión externa, ni un templo lleno de actividad, ¿verdad? Como cuando volteó todo ahí, sino una adoración verdadera. Así que esta mañana la proposición de este mensaje, para que lo podamos entender bien, es, puesto que Dios ha enviado a su Hijo amado, reconozcamos maravillados quién es Él, el Hijo, y demos fruto para la gloria del Señor de la viña. Reconozcamos quién es Él y demos fruto, mis hermanos. Y vamos a considerar 3 puntos. Van a estar bien sencillos. Vamos a ver primero la explicación o la exposición más bien de la palabra. Y luego en segundo lugar la interpretación de la parábola. Y en tercero la respuesta a la parábola. ¿Ok? Exposición, interpretación y respuesta a la parábola. Así que vamos a leer solamente el verso 1. Solamente el verso 1. Fíjense lo que dice. Marcos 12:1 dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Es lo primero que menciona ahí. Entonces, antes de entrar a las escenas de la parábola, debemos de recordar algo bien importante. Las parábolas no eran simples ilustraciones, ¿verdad? Bonitas, digamos, para hacer la verdad más entretenida. No era eso, ¿verdad? Era para que pudieran ellos entender de una manera mucho más clara, mucho más sencilla, ¿verdad? La verdad que él estaba tratando de comunicar. Y obviamente en Marcos, aquí también y en todas las demás, cuando Jesús habla por parábolas, tienen un doble efecto, ¿ok? Para el corazón humilde, obviamente, revelaban, pero para el corazón endurecido, producían lo contrario, velaban, ¿ok? Entonces en Mateo 13, Jesús explica que habla por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan, ¿verdad? No porque la parábola sea difícil de entender, porque sea oscura en sí misma, sino porque el corazón del incrédulo no quiere someterse a la verdad. Y eso es justamente lo que está ocurriendo aquí ese día. ¿Ok? Jesús está contando una parábola
muy clara, sinceramente era extremadamente clara lo que él está diciendo para que estos líderes pudieran entenderlo, para que pudieran entender que justamente estaba hablando contra ellos y para que esa misma claridad produjera en ellos arrepentimiento. Pero por el contrario, ¿qué es lo que vemos que produce? Produce más dureza. Ellos entendieron el punto, pero la realidad es que no se rindieron al Hijo. ¿Ok? Entonces vamos a caminar y quiero que lo hagamos de la siguiente forma. Vamos a ver esta parábola como por escenas, ¿ok? Lo voy a dividir de alguna manera en 4 escenas, estos primeros 12 versos, ¿ok? 4 escenas. La primera escena, fíjense lo que vemos en la primera escena. Voy a leer hasta el 3, 2 y 3 ahora. Dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Ok? Primero empezó con un hombre, con el señor de la viña, ¿verdad? Que lo envió. Y después, ¿qué sigue? Un siervo que viene. Y después, ¿quién está? Los labradores, ¿ok? Entonces está el señor de la viña, el siervo o los siervos y los labradores. Eso es lo que tenemos ahí. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Hermanos, la imagen de la viña para ellos era muy conocida, quizás no tanto como lo es para nosotros hoy, ya no entendemos de la misma manera que ellos lo entendieron, pero ellos lo entendían perfectamente. De hecho, ellos conocían Isaías capítulo 5, que era lo que el Señor estaba prácticamente citando de manera textual, ¿verdad? Allí el profeta Isaías dice que Dios tenía una ladera en una ladera fértil, perdón, tenía una viña en una ladera fértil, ¿verdad? Que la cercó, la despedregó, plantó vides escogidas, edificó una torre, cavó un lagar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos en Isaías 5, haciendo ver que Dios hizo todo lo necesario, esperando que esa viña produjera buenas uvas, ¿verdad? Que produjera fruto bueno. Y por el contrario, ¿qué produjo? Seguramente los que se han de acordar de Isaías 5 saben que produjo viñas silvestres, ¿ok? Uvas silvestres que no eran buenas, ¿verdad? No servían. Entonces, Isaías estaba justamente haciendo lo que el Señor Jesús está haciendo aquí, representando a Israel. La viña representaba justamente a Israel. Dios había plantado a su pueblo, lo había sacado de Egipto, lo había cruzado a través del desierto por todos estos años, ¿verdad? Les había dado la ley, les había dado el sacerdocio, los sacrificios, las promesas, la tierra, todo lo que ellos necesitaban. Los profetas, por supuesto, ¿verdad? Los había cuidado perfectamente para la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que estos hombres hicieron? Lo rechazaron, ¿verdad? Entonces, esto es justamente lo que está representando aquí. Ellos son, ¿ok? Ellos son. Y entonces, por eso Jesús ahora está tomando nuevamente esta imagen, ¿verdad? Representando primeramente al Señor de la viña como a Dios, ¿verdad? Que Él es. Luego después, la viña representa al pueblo bajo el cuidado de Dios, especialmente obviamente Israel, ¿verdad? Dentro del marco histórico de la parábola, por supuesto. Y los labradores representan a los líderes religiosos, aquellos que debían de cuidar al pueblo, de guiarlo, por supuesto, de conducirlo a una adoración verdadera y prepararlo para recibir al Mesías, pero no lo hicieron, ¿verdad? Ahora, hay algo bien importante aquí en lo que está diciendo el Señor en los primeros 3 versos. Dice, los labradores, obviamente, no son los dueños de la viña, ¿ok? Ellos no son los dueños, no pertenece a ellos. Los labradores son meramente administradores de la viña que este Señor les confió para tomar fruto de ella, ¿verdad? Son los arrendatarios, son los mayordomos. La viña tiene dueño. Entonces, por eso cuando llega el dueño de la viña, ¿qué es lo que viene buscando? Viene buscando fruto, ¿verdad? Y no está pidiendo algo indebido porque Él es el dueño. Él se las confió a ellos para que cultivaran esta viña y pudiera producir frutos. Entonces Él está pidiendo simplemente lo que le pertenece. Por eso en el verso 2 dice después, y a su tiempo envió un siervo a los labradores, dice, para que recibiese de estos el fruto de la viña. A su tiempo. Esta frase es importante, mis hermanos, a su tiempo. El dueño de la viña no pide fruto antes de tiempo, ¿verdad? Estaba esperando el tiempo apropiado. Él plantó, cercó, dio todo lo necesario, dio oportunidad para que creciera todo, y entonces ahora viene él buscando fruto. ¿Ok? Ahora, ¿quién representa estos siervos, verdad?
Esa quizás es una pregunta que tengan. Bueno, los siervos representan justamente los profetas, ¿verdad? No podemos identificarlo con un profeta en particular. Representa a los profetas, simplemente a los mensajeros que Dios envió a Israel para llamar al pueblo al arrepentimiento, a la fidelidad, a la justicia, ¿verdad? A la adoración verdadera. Eso es lo que representan ahí los siervos, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros pensamos en eso y decimos, bueno, ¿quiénes fueron estos siervos? Bueno, simplemente pensemos en Moisés, ¿verdad? Que llamó al pueblo a obedecer al Señor. Podemos pensar en Samuel, ¿verdad? Que hizo un llamado al pueblo de Israel a dejar a los ídolos. Podemos pensar en Elías también, confrontando la idolatría de Acab. En Eliseo, en Isaías, en cuántos profetas podemos pensar que hablaron y trataron de hacer que el pueblo regresara a los caminos del Señor, ¿verdad? Que se arrepintiera de la manera en la cual ellos estaban viviendo. Estos eran los siervos enviados a reclamar el fruto que le debía de pertenecer al dueño. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Fíjense lo que hacen en el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Dice, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Qué triste escena, ¿verdad? Dice, le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. El dueño estaba enviando a sus siervos para recibir frutos, pero el siervo regresa golpeado, humillado y sin nada en las manos. Sin fruto, sin nada. Sin gratitud de estos hombres, sin obediencia, sin arrepentimiento. Por el contrario, lo trataron con violencia. Después sigue en la segunda escena, el verso 4. Fíjense lo que dice el verso 4. Y se volvió a enviarles, ¿qué? Otro siervo. O sea, otros profetas, más profetas, ¿verdad? Obviamente. Dice, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Básicamente lo mismo, le enviaron golpeado. Aquí la parábola avanza. Golpean al primero, golpean al segundo. Fíjense cómo la violencia de estos hombres va aumentando cada día más, la violencia de los labradores, ¿verdad? Lo hacen con el primer siervo y nosotros esperaríamos, digamos, si fuéramos nosotros, ¿verdad? Los dueños de la viña, seguramente, dices, bueno, si hicieron esto con el primer siervo, mejor voy yo personalmente y les caigo en juicio, ¿verdad? Porque, ¿por qué tanta paciencia? Si ya me lo enviaron todo golpeado y sin nada de fruto, ¿no? El dueño de la viña decide mandar un segundo siervo, ¿verdad? Que sigue buscando fruto, sigue extendiendo oportunidad, sigue enviando mensajeros, pero no sucede nada, ¿verdad? Entonces el Señor tiene paciencia ahí de estos hombres, ¿verdad? Y la violencia sigue aumentando y luego después, ver 12:5, fíjense lo que dice el 12:5. En la tercera escena dice, volvió a enviar ¿a qué? A otro siervo. Dice, y a los otros los habían golpeado, ¿verdad? Dice, y a este mataron. Y a muchos otros golpeándolos y matándolos también. Cada día la violencia va en aumento y en aumento y en aumento. Y aquí llega esta parábola en esta tercera escena al punto más oscuro. Porque ya no solo lo golpean, como digo, ya no solo lo humillan, sino que ahora lo matan, ahora lo asesinan al siervo. Y no solo a uno, dice, sino a muchos otros. ¿Cómo es que el dueño, cómo es que el señor de la viña podía seguir tolerando esto? ¿Cómo es que el Señor? Pues ¿cómo es que Dios podía tolerarlo? Porque ya sabemos que es el que representa. Fueron siglos de resistencia humana y siglos de paciencia divina. Dios no envió un mensajero, dice que envió uno, después otro y después envió a muchos. Y los labradores siempre respondieron con el mismo patrón, golpeándolos, humillándolos y quitándoles la vida. No querían escuchar la voz de Dios. Eso es clarísimo. Por eso nosotros vemos que el mismo Señor en Mateo 23:37 y en Lucas 13:34 dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. No querían escuchar la palabra del Señor. Esa frase resume básicamente todo lo que estaba sucediendo aquí. Jesús mira a Jerusalén como una ciudad privilegiada, como la ciudad del templo, como la ciudad de las promesas, pero también como la ciudad que lo ha rechazado y que ha rechazado a cada uno de los mensajeros de manera repetida y repetida. Hermanos, el problema aquí era clarísimo.
no era falta de revelación, porque ellos ya habían venido muchos siervos a tratarles de hablar del Señor, a tratarles de hablar de Él. Revelación era suficiente. Dios les había hablado, Dios les había enviado a sus siervos, Dios les había advertido, Dios estaba mostrando su misericordia, su paciencia. Pero la respuesta de estos hombres, por el contrario, en lugar de ser más, de escuchar, de ablandarse, fue cada día más y más y más endurecida. Pero finalmente, la escena número 4, Marcos 12, del 6 al 8. Fíjense entonces a quién envía él. Dice, por último, teniendo a un hijo suyo amado. Yo creo que ni necesita explicación, ¿verdad? Dice, le envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Los otros eran siervos, pero a este que es mi hijo seguramente le respetarán. Dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Aquí está el clímax de todo. Aquí está el clímax de la parábola, ¿verdad? El dueño de la viña, habiendo enviado a sus siervos, ahora envía a su hijo, al amado, dice, ¿verdad? ¿Qué diferencia? A su hijo amado envía. No era un simple mensajero como el resto. Este era el heredero, este era el hijo amado. De hecho, repito, no es muy difícil saber de quién se está refiriendo, ¿verdad? Por la simple palabra que utiliza de hijo amado. Marcos incluso ya había utilizado esta expresión de hijo amado, ¿verdad? En dos momentos súper significativos, que fue en el bautismo de Jesús, ya lo vimos, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista y viene esa voz que desciende del cielo y le dice, este es mi hijo amado, a él oír, ¿verdad? Y luego después tenemos a Pedro en la transfiguración, cuando están en la transfiguración, otra vez se utiliza la misma palabra, este es mi hijo amado, a él obedecen. Entonces ahora Jesús mismo dice que el dueño de la viña tiene un hijo amado que ha enviado a los labradores. ¿Ok? Ya no está enviando a otro siervo, repito, está enviando a su hijo, a su propio hijo, el unigénito, el amado, al que le corresponde toda la plena condición de hijo. ¿Ok? Pero es importante la palabra que utiliza ahí, que dice, por último, ¿verdad? Por último, envía a su hijo amado. Este es el acto culminante de todo. No escucharon a los siervos, ahora por último va a enviar a su hijo amado. Después de todos estos siervos, después de todos estos profetas, finalmente había venido Cristo. Y entonces ahora les estaba hablando él directamente a cada uno de ellos y aún así no lo escuchaban. Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso es lo que Jesús estaba enseñando aquí. Dios había hablado por sus siervos, pero ahora estaba hablando por medio de Él, por medio de Cristo. Y el dueño dice, bueno, van a tener respeto por mí. Si a los demás los mataron, cuando menos por mi hijo, a él sí lo van a respetar. Deberían de honrarle, ¿cierto? Ese era el punto. Deberían de respetar al heredero. Pero ocurre justamente lo contrario. Dice en el verso 7, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Ve nada más el corazón tan oscuro, tan podrido que tenían estos labradores. Ellos, ojo con las palabras, porque dicen que este es el heredero, ¿ok? Ellos están reconociendo al heredero, saben quién es, pero ¿qué hacen? Lo rechazan. Saben que este heredero, el hijo, tiene derecho sobre la viña, pero ¿qué hacen? Lo matan, ¿para qué? Para apropiarse de la viña, porque según ellos, a ellos les pertenecía, para apropiarse de lo que no les pertenecía. La lógica de estos hombres, de estos labradores, es absurda, es perversa. Maten al heredero y la heredad será nuestra. Pues. Quieren la viña sin el hijo, quieren la herencia sin el heredero, sin someterse al dueño. Obviamente esto estaba anticipando perfectamente lo que los líderes religiosos iban a hacer con él, ¿verdad? Se sentían amenazados por su autoridad. Ven que su influencia sobre el pueblo estaba en peligro.
y tienen miedo, ¿verdad? Temen perder su lugar, no quieren rendirse ante el Hijo. Por eso en vez de recibirlo, ¿qué es lo que dice ahí en el verso 8? Dice, y le toman y le matan y le echan fuera de la viña. En vez de recibirlo, traman su muerte. Entonces, aquí es justamente el punto culminante de estas escenas, ¿verdad? En donde la parábola ya deja de ser una parábola y ahora se vuelve una profecía básicamente de la cruz. En donde Jesús iba a ser tomado, donde Jesús iba a ser entregado, donde iba a ser condenado, donde sería llevado fuera y sería crucificado, ¿verdad? Para ser muerto por medio de la cruz. Para ser tratado como un maldito, como un rechazado por estos líderes del pueblo de Israel. Mira el orden, fíjate el orden, eso es importante, el orden de las palabras. Dice que lo matan y lo echan fuera. Tratando de subrayar la vergüenza, ¿verdad? De que lo trataron básicamente así, como un maldito. Y hermanos, Jesús no era un siervo más. Era el Hijo amado. No era un profeta más. Era el heredero, dice. Era el heredero, era el enviado final. Jesús estaba anunciando básicamente aquí otra vez, por decir, acuérdense que habíamos visto que había anunciado otras veces su muerte, aquí estaba anunciándola básicamente una cuarta vez. Entonces, si el Padre, habiendo enviado a todos estos siervos que habían maltratado, que habían golpeado, que los habían matado, y luego finalmente enviando a su Hijo, el amado, el heredero, hacen exactamente lo mismo, ¿qué más Dios debía de hacer para mostrarle su amor? ¿Qué más? ¿Qué faltaba? Nada. Dios no había escatimado ni a su propio Hijo. Lo estaba entregando por la salvación de todos ellos. Les estaba dando con Él todas las cosas. Y aún así estos hombres lo rechazaron. Hermanos, si nosotros comprendemos esto, si nosotros entendemos la profundidad de esto, ¿qué más Dios puede hacer por ti si ya te dio a su Hijo? ¿Qué más puede hacer por ti? ¿Qué te falta? Dios no escatimó a su Hijo por ti, por tu salvación. Lo entregó por cada uno de nosotros. Nos dio con Él todas las cosas. Fue maltratado, fue vituperado, fue hecho pedazos en la cruz por nosotros. ¿Cómo vamos a seguir nosotros viviendo para nosotros mismos? ¿Cómo vamos a vivir nosotros como estos hombres querían vivir? Siendo ellos como si fueran los dueños de la viña. Hermanos, esta sección y la cruz, por supuesto, esta culminación destruye toda pretensión de autonomía que nosotros tenemos. Ya no podemos decir, esta viña es mía, mi vida es mía. No después de esto, no después del Calvario, no después de ver al Hijo amado entregándose por pecadores. No después de saber que fuimos comprados por sangre. Cristo no murió para que nosotros siguiéramos administrando la viña como si fuera nuestra. Cristo murió para hacernos suyos, para rescatarnos de toda iniquidad, ¿verdad? Y para purificar un pueblo para sí. Miren, Tito 2:14, dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, Cristo no murió solo para perdonarnos. Sí, por supuesto que fue una parte importante de la redención, obvio. Murió para perdonarnos, pero también murió, como dice aquí Tito, para ser para sí un pueblo celoso de buenas obras. Para hacernos fructíferos. Eso es lo que Él viene buscando aquí, ¿cierto? El fruto de la viña. Para hacernos un pueblo que vive para su gloria. Nosotros entonamos, vivamos para su gloria y siempre estamos entonando eso. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos viviendo para su gloria? ¿Entendemos lo que implica esto? Eso es lo que Él vino a hacer. Murió para hacernos fructíferos, para hacernos un pueblo que vive para su gloria. Hermanos, somos labradores en una viña ajena. Somos mayordomos de algo que le pertenece a Dios nada más. Juan Calvino lo dijo de una manera bien pastoral. Dice, no somos nuestros, somos del Señor. Dice, por eso, cuando el dueño de la viña viene buscando fruto, no está pidiendo algo indebido, está pidiendo algo que le pertenece. Está pidiendo algo que le pertenece. ¿Ok? Hasta aquí es la exposición de la parábola.
Yo creo que quedó claro quiénes representan qué, ¿verdad? Está muy sencillo. Pero ahora en los versos 9 al 11, Jesús interpreta el significado y anuncia el veredicto del dueño. Fíjense lo que dice más en los versos 9 en adelante. Fíjense, no solo voy a leer el verso 9, dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? ¿Qué pues hará? ¿Qué pues hará el Señor? Esta pregunta es bien solemne lo que él está haciendo aquí. Después de tanta paciencia, que lo rechazaron todo el tiempo, después de tantos siervos golpeados, después de tantos siervos asesinados, después de que su hijo amado, el heredero, también lo fue, ahora ¿qué va a hacer el dueño? Dice el Señor ahí, les hace esta pregunta. Ojo, aquí nos dice que el Señor fue quien respondió la pregunta. ¿Qué hará? Y él mismo respondió. Pero en Mateo 21:41 nos dice que los que respondieron esta pregunta no fue Jesús, sino fueron estos líderes religiosos. Y ellos dijeron cuando Jesús pregunta, ¿qué pues hará el dueño? Ellos dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores para que paguen los frutos a su tiempo. Ellos respondieron esto, ellos mismos dijeron, llevará a estos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores para que la paguen los frutos a su tiempo. Pero aquí nos dice que fue Jesús, ¿verdad? Y fue la misma respuesta, básicamente. Aquí nos dice que Jesús respondió, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Sí, él había tenido paciencia, él había tenido misericordia sobre su pueblo por tantos siglos, por tanto tiempo, pero al fin la paciencia había terminado en ese momento. Toda la paciencia que había tenido con ellos obviamente no cancelaba la justicia de Dios. Los labradores lamentablemente habían confundido la paciencia con impunidad. Ellos pensaron que podían seguir haciendo lo que hacían, golpeando siervos, matándolos, rechazando los mensajeros, apropiándose de la viña, tomando lo que no les correspondía sin ninguna consecuencia. Pero no, aquí dice, no, el dueño de la viña va a venir. El dueño de la viña no es indiferente, es paciente, pero no es indiferente. Es misericordioso, pero no injusto. Se va a tardar en airarse, sí, pero no va a tener por inocente al culpable. Les dio mucho tiempo para que ellos vinieran en arrepentimiento, pero por el contrario, ellos siguieron en una constante rebelión. Entonces, por eso les dice, ¿saben qué va a hacer? Va a venir y va a destruir a esos labradores. Eso es lo que él va a hacer. Va a haber juicio. Obviamente en el contexto inmediato aquí, como estamos viendo, va a haber juicio sobre estos religiosos, va a haber juicio sobre el pueblo, contra estos líderes que se suponía que debían haber guiado al pueblo al Señor. Hermanos, ellos tenían privilegios enormes. Tenían la ley, tenían el templo, tenían los profetas, tenían las promesas. Y se suponía que ellos debían de cuidar al pueblo para el Mesías que se había presentado justamente, pero lo estaban rechazando. Ellos se apropiaron de la viña, amaron más a su poder que al pastor, ¿verdad? Amaron más su posición que la verdad. Esto es increíble. Obviamente, esto no significa que Dios haya fallado, ¿verdad? No significa que el plan de Dios haya sido frustrado. No, simplemente Dios le quitó el privilegio a estos labradores infieles, fue lo que hizo. ¿Y qué hizo? Levantó un pueblo para sí, su iglesia, compuesto por judíos y gentiles, y lo edificó, como dice ahí, sobre la piedra rechazada. Hendrickson dice que la acción del dueño no termina en castigo, dice, sino que la viña es dada a otros, ¿verdad? Dice, los privilegios una vez dados a Israel serían transferidos a la iglesia, no como un fracaso del plan de Dios, sino como un cumplimiento de su propósito. Hermanos, a nosotros ahora nos fue dada esa viña. Y eso es lo que debería de producir en nosotros, es humildad. Es humildad, qué tremendo. Ahora, porque este pueblo le rechazó, nosotros fuimos incluidos ahí. Ahora nosotros somos partícipes de eso. Esto es maravilloso. Y nosotros al igual
Ya tenemos muchos privilegios porque tenemos la palabra completa, tenemos el evangelio proclamado, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo que ellos no tenían a diferencia de ellos. Nosotros tenemos ahora recursos dados por Dios que generaciones antes no tuvieron. Pero hermanos, con el privilegio viene una responsabilidad. ¿Y cuál es? El Señor viene a buscar fruto. El Señor viene a buscar fruto. ¿Qué fruto estamos produciendo? Y entonces Jesús cita la escritura. Dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Responde él, ahí en el verso 10. Y cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí Jesús está cambiando completamente la imagen. Ya no habla de la viña, ¿verdad? Ahora habla de ¿qué? De una construcción, ¿verdad? Ya no está hablando de los labradores, sino de edificadores. Ya no está hablando del hijo asesinado, sino de una piedra rechazada, ¿verdad? Que Dios está exaltando. Y eso es una cita del Salmo 118. Los líderes religiosos eran como edificadores. Ellos deberían de reconocer a la piedra principal. Deberían de ver a Cristo y decir, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Este es el cumplimiento de todo. Él es el Rey prometido. Él es del que hablaron Moisés y los profetas. Pero ¿qué dice aquí? No le reconocieron, sino que lo desecharon. Le rechazaron, ¿verdad? Porque eso es lo que implica la palabra de desechar. Rechazar. Lo examinaron de tal manera que lo rechazaron. Para ponerles un ejemplo, es como de alguien que toma algo, lo que sea, toma la piedra, por ejemplo, tomando las mismas palabras que estoy utilizando aquí, toma la piedra para construir algo, la evalúa y dice, no sirve. No sirve. No sirve para mi edificio, esa piedra no funciona. Eso es lo que hicieron con Cristo. Ellos lo escucharon, vieron sus milagros, conocieron su enseñanza, supieron de su autoridad, eso ya lo vimos en los primeros capítulos, y aún así dijeron, no, esta piedra no nos funciona, no la queremos, deséchenla. Eso es lo que hicieron los edificadores, rechazar la piedra, que Dios la había hecho cabeza del ángulo. Esto es increíble, hermanos. Esto es increíble, los edificadores rechazaron la piedra que Dios había hecho cabeza del ángulo. Obviamente esto está apuntando claramente a la resurrección, a la exaltación de Cristo, ¿verdad? Los hombres le rechazaron, pero Dios lo vindicó. Los hombres lo mataron, pero Dios lo levantó. Dios lo puso como fundamento y cabeza. Ellos dijeron, no sirve, pero Dios dijo, este es mi hijo amado. Ellos dijeron, crucifíquenle, pero Dios dijo, siéntate a mi diestra. Eso es increíble. Hermanos, este evangelio es simplemente maravilloso. La cruz es maravillosa, la resurrección es maravillosa, la exaltación de Cristo es maravilloso. Que Dios tome esa piedra desechada por ellos y la haga cabeza del ángulo es simplemente maravilloso. Recordemos lo que dice Pedro, 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 2, dice, acercándoos, a él, dice, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Cristo es la piedra viva. Dice, él fue desechado por los hombres, pero escogido y precioso para Dios. La piedra rechazada no solo juzga aquí a los que lo desechan, sino también edifica a los que vienen a él. Y eso es impresionante. Pedro sigue diciendo que para los creyentes Cristo es precioso, pero que para los desobedientes, ¿qué es? Es piedra de tropiezo. Es roca que les hace caer. Hermanos, nadie puede quedar neutral ante Cristo. O Cristo es tu fundamento, o Cristo será tu tropiezo. No hay neutralidad aquí. O edificas tu vida sobre Él, o vas a caer sobre Él. O lo recibes como piedra viva, o vas a ser quebrantado por la piedra que rechazaste, que eso es lo que estaba sucediéndole a ellos. Hermanos, aparte de Cristo no hay salvación. Aparte de Cristo no hay fundamento, no hay otra piedra angular, no hay otro hijo, no hay otro heredero. No hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, después de la exposición y de la interpretación que Jesús da, nosotros esperaríamos que los líderes con todo esto y habiendo entendido todo esto, cayeran de rodillas, ¿verdad? Que hubiera lágrimas, que hubiera confesión y dijeran, Señor, sí, lo entendemos, que lo reconocemos, ten misericordia de nosotros. Pero el verso 12 nos da una respuesta súper, súper trágica. Miren lo que pasa en el 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Eso es lo peor del caso, eso es lo más trágico de lo que sucede aquí. Procuraban prenderle porque entendían lo que estaba diciendo contra ellos. Dice, contra ellos en aquella parábola, dice, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Esto es lo peor de todo. Hermanos, entendieron. Marcos no dice que comprendieron, no dice que se quedaron confundidos. No, dice que entendieron. Entendieron esto. Entendieron lo que decía contra ellos en esa parábola. Entendieron perfectamente lo que estaba tratando de decirles. Entendieron la exposición, entendieron la interpretación. Entendieron que ellos eran los labradores y que Jesús estaba hablando contra ellos. Se sintieron desenmascarados estos hombres. Pero hermanos, entender, ese fue el problema. Que entender no es lo mismo que arrepentirse. Entender no es lo mismo que arrepentirse. Miren, hay mucha gente que cuando es confrontada con su pecado, parece que tienen bastante humildad. Y tú puedes ir y hablar con ellos y exhortarles acerca de algo, acerca de un pecado evidente en su vida. Y ellos te pueden decir, sí, lo entiendo. Sé, tienes razón. Yo sé que estoy viviendo así. Yo sé que estoy en pecado. Pero si ahí se queda, pues eso no sirve para nada, eso no produce nada. Yo puedo ser muy bueno reconociendo que estoy viviendo mal delante de Dios, pero no verdaderamente arrepintiéndome. Y hay mucha gente que reacciona así. Es como, sí, sé. Sé que estoy mal, pero tampoco voy a cambiar. Eso es lo que sucedió aquí. Ellos entendieron, pero no se arrepintieron. ¿Okay? Entonces hay una gran diferencia entre ser, pongámoslo así, entre ser convencido y ser convertido. Hay una diferencia muy grande entre ser expuesto como fueron ellos, que su corazón fue expuesto, y una diferencia muy grande entre ser quebrantado. Cuando nosotros escuchamos un mensaje, cuando escuchamos un sermón, hermanos, ¿cómo reaccionamos a veces? Cuando la Escritura nos confronta con nuestro pecado, cuando la Escritura nos confronta en la manera en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Cómo salimos y decimos, no, este sermón me pegó, me llegó? Qué bueno. Pero una cosa muy diferente es decir, Señor, este sermón me llegó y por eso me rindo. Por eso me rindo delante de ti. Pero no, a veces solamente nos quedamos así, no, sí, me confrontó bastante. Pues, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? Eso es lo que pasaba aquí. Entendieron, pero no se arrepintieron. Todo lo contrario. ¿Qué dice el texto? Procuraban prenderle. Hicieron exactamente lo que la parábola o lo que el Señor Jesús les estaba diciendo que ellos iban a hacer. Matarlo, querer matar al hijo. Ellos quieren prender al hijo. ¿Qué ceguera tan terrible lo que ellos tenían? O sea, solo piensa eso, qué dureza tan profunda de corazón. El Señor les ponía un espejo clarísimo para que se vieran a sí mismos. No podía poner una parábola más clara para ellos. Bueno, como dije, a tal punto que la entendieron, ¿verdad? No había un espejo tan limpio para que vieran su miseria y aún así no la pudieron ver. Ellos no quisieron verse delante de ese espejo. No quisieron. No, por el contrario, vamos a matarle, vamos a prenderlo. Hermanos, de verdad, otra vez, y vuelvo a ser enfático en esto, a veces nosotros podemos escuchar un sermón bien claro que nos confronta con nuestro pecado. Y ¿saben una cosa? A veces salimos más endurecidos, igual que estos. Salimos mucho más endurecidos de cómo entramos. A veces, muchas veces, la palabra misma, y no solamente de un sermón,
Cuando tú estás haciendo tu devocional en casa, cuando tú lees la escritura con tus hijos, con tu esposa, con quien sea, y la palabra te confronta fuertemente, estoy seguro que todos los que lo hacen saben que algún momento eso ha sucedido en su vida. La escritura les confronta. Y cuando lo hace, ¿qué hacemos? Hay muchas veces que lo que nosotros hacemos y la manera en la cual respondemos es justificándonos, es defendiendo nuestro pecado. Bueno, pero es que lo que tú no sabes, hermano, es lo que yo pasé, por eso caí en eso. Eso es lo que tú no sabes. ¿Sabes por qué pequé de tal manera? Porque pasó, porque, y siempre tenemos una excusa ante eso. Muchas veces terminamos defendiéndolo. Sabemos que Dios nos está hablando, lo escuchamos y muchas veces decimos, bueno, sí, pero no voy a cambiar. Eso hicieron ellos. Y eso hacemos nosotros. Por eso dije al inicio, no está hablando solamente a ellos, hermanos. Este mensaje es para nosotros. Y la manera en la cual respondieron ellos es aterradora y lastimosamente a veces nos respondemos nosotros igual. Dice el verso que no lo prendieron, ¿por qué? Dice, porque temían a la multitud. No temían a Dios, no les importó. Temían a la gente. No estaban preguntándose, bueno, ¿y qué piensa Dios al respecto? No. Ellos estaban pensando, ¿y qué va a pasar si hacemos esto? ¿Verdad? O sea, ¿qué va a pasar con nuestra reputación? Lo mismo que hicieron cuando le preguntaban acerca del bautismo. Lo mismo. ¿Es de Dios o es de los hombres? A ver, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a tener mayor costo? Si respondo esto o si respondo lo otro. Lo mismo estaban haciendo aquí. Temían de la multitud. ¿Qué va a pasar contra nuestra reputación si respondemos esto? ¿O qué va a hacer la multitud contra nosotros? A lo mejor ya no nos van a ver como nos ven, como los líderes, como los santos, como los meros buenos ahí, ¿verdad? Hendrickson dice que él observa que los líderes sabían que la parábola iba en contra de ellos y que temían a la multitud. Y que entre una de esas razones, ¿verdad? De ese temor, es que muchos se habían adherido a Jesús por causa de la resurrección de Lázaro. Cuando ellos vieron eso, había mucha gente que le seguía a Jesús. ¿Ok? Y aquí permítanme hacer este como espacio, conectándolo aquí con la resurrección de Lázaro. Y en Juan 11 dice que Jesús llega a Betania, ¿verdad? Y que Lázaro lleva 4 días muerto, ¿verdad? Y Marta dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Y luego Jesús, ¿qué hace? Llama al sepulcro, clama y le llama por su nombre y le dice, Lázaro, ven fuera. Y entonces Lázaro sale, ¿verdad? Hermanos, piensen en ese milagro por un momento. No fue una sanidad difícil de verificar, ¿verdad? Fue súper evidente, todos vieron. Ya tenía ahí 3 días muerto, de hecho, justamente a propósito lo dejó ese tiempo para que no dijeran que estaba en un estado ahí catatónico, no sé cómo se dice, ¿verdad? Ahí como muerto, pero estaba vivo en realidad. No, dejó que pasara todo este tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que sale de ahí, ¿ok? Sale, todos lo ven, todos ven al muerto salir, todos ven al envuelto en sus ropas ahí fúnebres, ¿verdad? Sale a los 4 días de la tumba y Jesús le llama por su nombre. Entonces, hermanos, a ver, si nosotros viéramos eso, ¿qué pasaría? Uno podría decir, bueno, todos van a creer, ¿verdad? O sea, qué señal tan inequívoca. O sea, obvio, Jesús tiene poder. Todos van a creer, nadie va a poder resistirse ante semejante milagro. Los líderes que vieron esto, que supieron, que lo escucharon, van a caer de rodillas. No, no pasó eso. Dice que desde aquel día en Juan 11, acordaron estos líderes matarle. Y en Juan 12, dice incluso que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea, ve nomás esto. ¿Por qué? Y da la respuesta. Dice, porque por causa de él, muchos creían en Jesús. Por causa de él, muchos creían en Jesús. Sí lo podemos ver. O sea, querían matar no solo al Hijo, querían matar la evidencia del poder viviente del Hijo. Querían matar la evidencia. Después sucede lo mismo con Lucas 16, cuando vemos la historia del rico y de Lázaro, ¿verdad? Dice él, acuérdense cuando están en el seno de Abraham y le dice, oye,
mira, déjame ir a la casa de mi padre, pues, porque tengo ahí 5 hermanos, déjame ir a que les testifique, para que ellos no vengan a este lugar también, que está horrible, es un lugar de tormento. Y Abraham responde, hey, a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen a ellos. Y el rico insiste, no, no, padre Abraham, no, no, porque si alguno fuera de entre los muertos, dice, ellos se van a arrepentir. ¿Y qué responde Abraham? No, dice, si no oyen a Moisés, si no oyen a los profetas, tampoco se van a persuadir de que alguien vaya entre los muertos, tampoco. Lázaro se levanta entre los muertos, no se arrepintieron, lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá con Cristo. Crucificado, muerto en la cruz, sepultado, resucitado al tercer día. ¿Y qué pasó? Muchos lo siguieron rechazando. Muchos lo siguieron rechazando. ¿Por qué? Sencillo, porque el problema del ser humano, como dije al inicio, no es la falta de evidencia, es la dureza de su corazón. Nosotros a veces caemos en esta misma mentira. No, si Dios me muestra esto, si Dios hace esto por mí, entonces yo voy a creer, yo voy a obedecer. Si Dios hace esto más claro por mí, yo me voy a rendir. Si yo veo este milagro, no, no va a ser así. No va a ser así. Hermanos, necesitamos gracia. Necesitamos que el Señor nos regenere completamente. Para que entonces nosotros podamos venir delante de Él y no hacer lo que hacen estos. ¿Verdad? Que estaban frente al hijo, frente al heredero, frente a la piedra, a la cabeza del ángulo, frente al cumplimiento de todas las promesas, y lo que ellos hicieron fue que dejarle e irse, ¿verdad? Se fueron porque no entendieron, porque no quisieron rendirse. Hermanos, esa es una de las formas más peligrosas de terminar esto, ¿verdad? Entender e irnos. Ser confrontados y terminar endurecidos. No, no podemos hacer eso, no podemos reaccionar de esa manera. Y termino con lo siguiente. Hermanos, después de haber obviamente caminado por esta parábola, ¿verdad? Es clarísima. No podemos simplemente terminar admirando la fuerza o cómo enseñó Jesús aquí. No podemos decir, bueno, sí, pues la confrontación fue muy clara contra los líderes religiosos de Israel, ¿verdad? Lo entendemos, aquí está, eso lo habló para ellos, está hablando en contra de ellos. Dice Marcos que ellos entendieron la parábola, pero que lo rechazaron y, ok, excelente, sí sucedió eso. Pero esa misma pregunta queda delante de ti y de mí. ¿Qué está encontrando el Señor en nuestra viña? ¿Qué está encontrando el Señor de la viña en nuestra vida? Hagámonos esa pregunta de verdad. ¿Qué dice que vino buscando? Fruto. Él vino buscando fruto. No vino buscando apariencia como lo vimos en la higuera, ¿verdad? No vino buscando las hojas, vino buscando fruto. Fue al templo y no vino buscando una religión externa. Vino buscando otra vez fruto. Aquí no vino buscando una viña bien decorada. Vino buscando una viña fructífera. De nada sirve tener muchas hojas, pero ser estériles. De nada sirve. De nada sirve tener apariencia de vida, pero si no la hay. Si llega el Señor y nos examina y no encuentra nada. Esto debe de ser una advertencia para nosotros también. Podemos, al igual que la viña o al igual que la higuera, poder tener bastantes hojas, podemos parecer llenos de vida, pero en realidad estar muertos. Podemos tener, no sé, lenguaje cristiano, incluso disciplinas espirituales, ¿verdad? Pero al final, muy poca obediencia, muy poco amor. A veces igual nos jactamos de doctrina correcta, pero tenemos poca humildad. Obedecemos muy poco esa doctrina correcta de la cual nos jactamos tener, ¿verdad? Entonces, esto es un llamado para nosotros. Examinemos esas áreas más profundas de nuestra vida. La viña le pertenece a Dios y esa es la primera verdad que debe quebrantar nuestro orgullo. La vida no es tuya, tu familia no es tuya, la iglesia no es tuya, el ministerio no es tuyo, nada, ni los dones, ni tu dinero, nada de lo que tienes. Todo lo que tú tienes te fue confiado por el dueño de la viña.
Y Él viene a ver qué estás haciendo con eso que Él te dio. ¿Ok? Recuérdalo, eres un mayordomo. Pero hermano, ¿qué significa dar fruto? A lo mejor dices, bueno, perfecto, explícame, ¿qué significa dar fruto? Tito 3 nos ayuda muchísimo esto. Pablo dice que los que han creído en Dios deben, en el 3:14, deben ocuparse en buenas obras. Dice, y aprendan también los nuestros, dice Pablo a Tito, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Esa frase es oro, para que no sean sin fruto. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no puede ser una higuera sin higos, no puede ser una vid sin uvas, no puede ser una vida sin fruto. No puede ser estéril, no puede ser. No fuimos nosotros salvados para vivir como un árbol seco, no fuimos redimidos para estar sin hojas, para estar ahí nada más, en medio de la viña sin hacer absolutamente nada. No. Para eso no nos salvó el Señor. ¿Qué leímos hace ratito también en Tito 2? Que el Señor nos redimió y nos salvó para hacernos primeramente pueblo suyo, pero ¿qué dice después? Para hacernos celosos de buenas obras. Hermanos, las buenas obras no es una idea, no son obras abstractas, ¿verdad? O sea, Tito está hablando de necesidades reales, de formas reales de involucrarnos y de vivir produciendo fruto. ¿Cómo se ve? Bueno, hermano, ¿cómo estás sirviendo en la iglesia? ¿Cómo estás ayudando a los demás? ¿Cómo estás sirviendo para edificación del resto? ¿Cómo estás sosteniendo a otros hermanos? ¿Cómo lo estás acompañando? ¿Cómo lo estás evangelizando? ¿Cómo estás orando por él? De esa manera es la forma en la que se ve una vida llena de fruto. Una vida práctica real. Porque vuelvo a repetir, una iglesia sana no se ve solamente con un púlpito sano. Gloria a Dios por eso, porque eso va a producir una vida también fructífera entre la iglesia, ¿verdad? Pero no solo nos quedemos ahí. Debemos de ser una iglesia que predica sana doctrina, pero que vive la sana doctrina. Que no solamente defiende la verdad, sino que camina en la verdad. Que no solo cantamos de la gracia, sino que la practicamos. Que vivamos de esa manera. ¿Cómo damos fruto? Esa es otra pregunta quizás con la que quiero terminar. Bueno, ¿cómo damos? Porque ya entendí que debo de hacerlo, pero ahora ¿cómo lo doy? ¿Cómo es que hago eso? Porque es difícil, sí, lo entiendo. De hecho, es imposible. ¿Ok? Una vida llena de fruto por ti mismo es imposible. Tienes que entender esto. No puedes. Reconoce que eres incapaz. Porque si no lo reconoces, vas a vivir frustrado, vas a tratar toda tu vida de producir fruto y sabes una cosa, nunca lo vas a producir. Pero Jesús nos da la respuesta. Dice Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y aquí viene el secreto. ¿Cuál es el secreto? Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego todavía culmina más fuerte. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así damos fruto, cuando recibimos la palabra con fe. Estos labradores golpearon a los siervos, rechazaron la voz del dueño. Hermanos, no debemos hacer eso. No debemos hacer eso nosotros. Si la palabra de Dios te está confrontando, deja que te confronte. Si la palabra de Dios a veces hace que te molestes, no importa, moléstate, pero deja que confronte tu pecado, deja que confronte tu vida. No desprecies la corrección fiel que te da la Escritura, que te da un hermano. No desprecies la exhortación de cada sermón, de cada lectura bíblica que está ahí, de cada consejo piadoso que nos podemos dar los unos a los otros. Porque eso es lo que el dueño de la viña va a buscar, fruto. Y un segundo, Gálatas 5. ¿Cómo vas a producir fruto? Permaneciendo en él y después por medio del Espíritu. Gálatas 5 dice, el fruto es por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice básicamente ahí. Más el fruto del Espíritu es, y entonces sale Pablo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, ¿verdad? Eso es como damos fruto.
Y finalmente, ocúpate de buenas obras, como dijo Tito, ¿verdad? Tienes que aprender. Ahí dice que te ocupes, que lo hagas, que seas intencional. Ocúpate de hacer buenas obras. No digas, bueno, pues cuando Dios produzca en mí el querer como el hacer. Bueno, eso no va a pasar por sí mismo, ¿verdad? O sea, no, eso es magia. Tito 3, aprende a hacerlo, aprende, dice, ocúpate de eso. Ordena tu vida para hacerlo. ¿Quieres amar más a Dios? Lee su palabra. Pasa más tiempo con Él. Cuando tú estés aquí, pregúntate, mira mi hermano, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo servir? ¿A quién puedo discipular? ¿A quién puedo perdonar? Está alerta ante cada necesidad que Dios ponga delante de ti. Pregúntate dónde puede ser útil para la gloria de Cristo. Eso es lo que toda la iglesia debería de hacer. ¿Cómo puedo ser útil para la gloria de Cristo? Y concluyo ya con estas palabritas. Entonces, ellos rechazaron al Hijo amado, pero ¿qué haremos nosotros entonces con el Hijo? ¿Qué haremos con el Hijo enviado? ¿Ya entendiste la parábola? Sí, los líderes también. Marcos dice que sabían perfectamente que Jesús estaba hablando de ellos, lo entendieron, pero no se arrepintieron, fueron confrontados, pero no quebrantados, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Deja que venga su palabra y te transforme. Deja de vivir como si la viña fuera tuya, hermano. Confiesa a Dios, confiesa que Él es el dueño de la viña. Ya deja de edificar sobre tu orgullo, sobre tu comodidad, sobre tu reputación, sobre lo que sea que lo estés haciendo. Deja que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, ¿verdad? Y vengamos a Él quebrantados de corazón. Puesto que Cristo, puesto que Dios ha enviado a su Hijo amado, reconozcamos maravillados quién es Él y demos fruto para el Señor y para la gloria de Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra. Señor, te pedimos que estas verdades nos hayan confrontado, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga y afirme, Señor, estas palabras en nuestra vida de tal manera que no vivamos como vivían estos, Señor. Como si fueran los dueños de la viña, Señor. Nosotros reconocemos que tú eres el dueño de todo, Señor. Que tú nos has capacitado, Señor. Permítenos vivir, Señor, para tu gloria. Porque hay algo glorioso, Señor, en esto. Y es que cuando tu palabra nos exhorta a las buenas obras, a vivir de esta manera, como leímos ahorita en Tito, como leemos también en Efesios capítulo 2, tú no nos has dejado solos para que nosotros las hagamos, Señor. Tú nos has capacitado a través de tu Espíritu. Tú nos has dado todo lo necesario, Señor, para vivir en piedad, Señor. Te damos gracias y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.